Hola, ¿cómo están? Soy Germán, presentando un nuevo video de ajedrez para comunidades para parlantes de YouTube. Y hoy quería traerles una partida del London Chess Classic de este año, que tiene de momento como líder a Vladimir Kramnik y le siguen de cerca Luke McShane y Magnus Carlsen. De hecho, esta es una partida de Magnus Carlsen la que vamos a ver ahora, que es bastante divertida y sobre todo tiene un sacrificio muy interesante y que termina de cierta manera con una especulación muy interesante para lo que sería el final de la partida. Con piezas negras tenemos a David Howell, que es junto a Luke McShane serían las promesas del ajedrez británico. Son dos jugadores realmente jóvenes, em, que de cierta manera son los que se preparan para ser los campeones de Inglaterra o los jugadores que sean los que sigan el legado de los jugadores ingleses de hoy en día, como pueden ser Nigel Short o Michael Adams. Pero bueno, vamos de lleno a la partida. Carlsen con blancas empezó el juego con E4 y Howell respondió con E5, entrando en la apertura de Ruy López con caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Y de hecho es bastante esperable por parte de las negras la apertura de Ruy López. Más que nada porque si vemos el torneo se estuvo jugando bastante, se estuvo respondiendo bastante con negras E5 a la jugada de 4 entrando o invitando a la apertura de Ruy López. Y además a Howell ya de por sí es un jugador que le gusta bastante jugar la Ruy López tanto con blancas como con negras. De hecho, después de caballo F6, que es la variante Berlín, que es una de sus favoritas, Carlsen decide salirse un poco de la teoría, pero no tanto. Juega D3, que es una jugada un tanto pasiva. Lo que hace más que nada es defender el peón que se encuentra en E4. Y además libera el alfil de casillas negras. Otras jugadas tal vez más... la jugada en realidad más usual perdón, el roque. Y el negro tiene muchas opciones acá. Puede jugar a 6 para transponer a las líneas principales. Alfil 7 es una idea bastante interesante. De hecho, es parte de las teorías básicas de la apertura de Ruy López. Y se pueden incluso comer el peón entrando en la variante abierta de la defensa de Berlín. O se puede jugar una trampa muy interesante con caballo G4, que probablemente vamos a ver en otro video. Pero bueno, Carlsen jugó eh, D3. Y de vuelta ahora también hay una trampa bastante interesante, que de hecho, bueno, Howell obviamente no la hace, pero probablemente la vamos a ver en un próximo video. Después de D3 sigo alfil C5, que es una jugada que de cierta manera lo que dice las negras es que van a buscar la victoria. ¿Por qué? Porque si no este alfil estaría en E7, un poco más pasivo, pero de cierta manera con un rol más defensivo. Y el alfil en C5 lo que busca es primero poner presión sobre el punto F2 para tal vez explotarlo más adelante eh, con caballo G4. Y además poner un defensor sobre este casillo que es D4. Porque normalmente a las blancas les va a gustar la idea de jugar, por ejemplo, C3 y D4 con la idea de romper el center. Y por eso no es de esperar que alfil C5 Carlsen responda con C3, eh, que de cierta manera le pone otro defensor al casillo D4 y además permite un refugio para el alfil, porque este alfil tarde o temprano va a ser echado con jugadas, por ejemplo, A6, B5 o caballo A5. Y en C2 va a tener un refugio bastante seguro, donde además va a proteger el peón que se encuentra en E4. Otra idea podría haber sido alfil por C6, D por C6 y caballo por E5, que sería una jugada bastante mala porque sigue dama D4 perdiendo el caballo por parte de las negras. Y en caso de, por ejemplo, alfil E3, dama por E5, D4, dama por E4, D por C5 y realmente las blancas ya están con serias dificultades. Las negras disponen de jugadas bastante agresivas, como pueden ser, por ejemplo, digamos, alfil G4, que es una jugada bastante fuerte. Por lo tanto, después de C3 siguió enroque y Carlsen respondió con enroque. Podemos ver que las blancas tienen una estructura bastante sólida. De cierta manera no están buscando un ataque de momento, sino más bien primero estabilizarse, buscar los mejores lugares para sus piezas de momento. Y no les importa haber perdido un tiempo con D4, pero con D3. Si bien no existe la posibilidad de jugar D3, normalmente lo que vemos es D2 a D4 directamente. Pero de momento a las blancas como que no les importa mucho eso y quieren primero establecer una posición sólida. Por parte de las negras tienen, ¿qué podemos decir? Las negras están enrocadas, están bastante bien.
Tienen tres piezas desarrolladas contra dos de las blancas. Este alfil activo. Y se preparan para decidir el futuro de este alfil de casillas blancas, que normalmente es la pieza más débil que tienen las blancas, pero las negras en la apertura de Ruy López. Em, Normalmente este alfil va a tratar de ser cambiado por este caballo que se encuentra en F3. Más que nada porque normalmente podemos llegar a tener posiciones muy cerradas donde esta pareja de caballos y este caballo que probablemente va a salir a D2, más adelante a F1 y que busque venir a G3 y tal, de cierta manera son bastante poderosos. O sea, los caballos serían más poderosos que los alfiles en este caso. Torre 8, poniéndole un defensor al casillero E5, alfil G5, clavando el caballo y además desarrollando el alfil. Y H6 para preguntarle al alfil qué va a hacer. Y Carlsen decide mantener la atención con alfil H4. Y ahora Howell decide jugar alfil F8. Que no es una jugada mala ni tampoco es, digamos, una jugada dudosa por desdesarrollar el alfil. Pero lo que busca es, de cierta manera, darle otra filosofía a la vida de este alfil. Pasa a ser una pieza bastante agresiva a ser una pieza más defensiva. En F1, perdón, en F8 el alfil lo que va a buscar es proteger el casillero G7 y el casillero H6, porque ahora que esta estructura de peones está un poco, digamos, tirada para afuera con este avance H7 a H6, estos peones en casillas negras pueden llegar a ser débiles o pueden llegar a ser, de cierta manera, rotos o destrozados, por decirlo de alguna manera, con facilidad. Por lo tanto, la función de este alfil va a ser, en caso de que alguno de estos peones desaparezca, cubrirlo con el alfil para darle más seguridad a este rey. Otra idea podría haber sido A6, eh, digamos alfil A4, B5, alfil B3 y dama E7. Que también es una continuación, digamos, aunque un poco extraña, también no es una mala combinación, perdón, una mala continuación. El alfil va a seguir estando activo. Y realmente ahora al jugar dama E7, realmente vamos a ver que este alfil no va a volver para atrás y va a seguir siendo una pieza agresiva. En caso de, por ejemplo, alfil por C6, entonces después de D por C6, es importante que las blancas jueguen H3 para evitar que el alfil venga a G4 para clavar este caballo a la dama. Y como habíamos comentado, a las negras, las negras no van a tener ningún problema o realmente no se van a oponer a la idea de cambiar este alfil por este caballo. Por lo tanto, eh, perdón, en cambio lo que se juega es alfil F8. Caballo de B a D2, con la idea eh, de darle opciones a este caballo. Si bien se está desarrollando, este caballo tiene bastantes opciones. Pueden ir a C4 para poner más presión sobre este casillero que es E5. O después de, por ejemplo, torre de F a E1 y caballo a F1, este caballo también puede ser revirado para venir desde F1 hasta G3 y ponerle un serio y ponerle más control a este casillero que es F5, que es un casillero que normalmente las blancas usan mucho en la apertura de Ruy López. D6, con la idea de desarrollar alfil y además poniéndole un defensor a E5. D4, finalmente tenemos a las blancas rompiendo el centro. Y por D4, caballo por D4. Si bien uno tal vez esperaría C por D4 con la idea de tener dos peones centrales, la idea de Carlsen es distinta y tal vez en este momento, con el haber capturado con el caballo, probablemente ya haya visto mucho más adelante de cómo se va a desarrollar la partida. Porque la idea de caballo por D4 va a ser fracturar la estructura de peones negros en el flanco de dama. Ahora se está poniendo dos atacantes a este caballo, tiene un solo defensor que es el peón de B7 y el caballo está clavado a la torre. Por lo tanto, Howell tiene que reaccionar con, con alfil D7 para ponerle otro defensor. Pero ahora Carlsen simplemente cambia los caballos y las blancas toman, perdón, y las negras toman de peón. Eh, Tomar alfiles también, bueno, si alfil por caballo, entonces alfil por alfil y peón por alfil, y las peones siguen estando doblados. Y parece un desvío menor por parte de las negras, no parecen estar en una posición perdedora. Este alfil de momento está tocado, esta columna se abre para esta torre, que va de cierta manera después de que el alfil mueva va a ocupar probablemente el casillero B8 para ejercer presión, y las negras parecen estar bastante bien. Sigue alfil de 3,
alfil E7 y F4. Y con F4 lo que se busca es que ahora que se perdió el peón que se encuentra en el peón que se encuentra en D4, el peón de F4 va a tratar de volverse ahora la pareja de este peón que se encuentra en E4. Como, pero como podemos ver, ocupan bastante casilleros centrales, eh, ocupan desde D5 hasta G5. Y además el peón el peón en F4 lo que busca además es tal vez jugar, por ejemplo, eh, un E5 con la idea de fracturar estos peones. En caso de que las negras capturen, las blancas podrían recapturar ganando un tiempo sobre este caballo. Y estos dos peones negros quedarían doblados para el resto de la partida. Por lo tanto, dama B8, poniéndole un atacante a este peón que se encuentra indefenso. Alfil por caballo y, perdón, y alfil por alfil. ¿Y qué ganaron las blancas con este sacrificio de la pareja de alfiles? Bueno, lo que ganaron de cierta manera es poder preparar la jugada que viene, que es un sacrificio de peón muy interesante que es E5. Y la idea de E5 es, como habíamos visto, creo que sí, en nuestra primera partida que analizamos, que fue la de Spassky contra Petrosian del 69, lo que se busca es un sacrificio de peón con la idea de habilitar una casilla para un caballo. Este caballo tiene dos opciones muy interesantes que pueden ser C4 o ahora incluso más jugoso, por decirlo de alguna manera, es jugar el caballo a E4, donde de cierta manera, debido a que el alfil está bloqueando el peón de que se encuentra en F7, el caballo va a estar bastante protegido. Y no bastante protegido, pero sin ninguna complicación. Y realmente un caballo en E4 va a ser muy poderoso para las blancas. Howell jugó D por E5, pero es interesante pensar qué hubiese pasado si se hubiese jugado el dama B6, que tal vez hubiese sido la mejor continuación. Hubiese seguido rey H1, D por E5, caballo E4 y C5. Y si bien las negras tienen estos peones doblados, están un peón arriba, eh, y realmente no hay tantas complicaciones. Tal vez esta hubiese sido la mejor continuación, pero el problema tal vez es que después de, por ejemplo, digamos, caballo por alfil, G por F6, tal vez F5 sea una jugada bastante potente, con la idea de que este alfil ya no tenga ningún tipo de control sobre la columna G, y tal vez la amenaza, por ejemplo, dama G4 tal vez sea bastante difícil de parar. Por lo tanto, Howell se decidió por jugar D por E5 al instante. Caballo E4, poniendo el caballo en el buen casillo del que habíamos comentado. Y dama por B2. Y Howell decide tomar un segundo peón, el que está indefenso en B2. Es interesante qué hubiese pasado si E por F4. Seguiría caballo por F6, G por F6. Y una jugada muy interesante que es alfil H7 jaque. Se recaptura, sencillamente se recupera el alfil. Y bueno, fíjense nomás la estructura de peones negros, es realmente desastrosa. No hay ni un peón conectado con otro. Realmente la dama blanca se va a volver, digamos, se va a dar un festín con todos estos peones y todos van a ser comidos uno por uno. Por lo tanto, de dama por B2 en vez de la captura. Y F5, la jugada de la cual habíamos comentado. Eh, Ahora este alfil ya no puede venir al casillero E6 y se corta el control que tenía sobre este casillero que es G4, donde le va a gustar ir a la dama, tal vez podemos ver en un futuro tal vez dama G4 con la idea de clavar este rey. Eh, y también, bueno, el rey negro empieza a estar un poco en problemas. Podemos pensar por qué no, incluso tal vez torre F3, torre H3, dama G4 y el ataque tal vez pueda llegar a ser decisivo. ¿Cómo minar este avance F5? Tal vez una idea podría ser G6, con la idea de si F por y F por, tal vez habría una manera de zafarse. Si en primero habría que mover ese alfil para atrás porque quedaría indefenso. Pero bueno, F5, torre D8 y alfil C4, poniéndole ahora, va cambiando de cierta manera la ubicación de este alfil. Podemos ver que realmente no iba a ejercer ningún tipo de control debido a que, bueno, iba a quedar
iba a quedar simplemente mirando a este peón que se encuentra en F5. Ahora al cambiar la diagonal el alfil es mucho más potente y de cierta manera es más libre, no está directamente apuntando contra el rey negro. Y es interesante ahora pensar qué hubiese pasado si las negras hubiesen jugado en vez de alfil E8, que es lo que hicieron en la partida con la idea de darle un ataque descubierto a la dama. Si hubiesen sido tal vez ambiciosas, si hubiesen jugado alfil por F5. Alfil por F5 sería un error porque sería caballo por F6 jaque, G por F6 y dama H5. Sería una jugada bastante difícil de, de afrontar para las negras. Este alfil está tocado, el peón de F7 está tocado. No vale alfil G6 por dama por G6 y porque el peón está clavado por el alfil. El peón de H6 está tocado y realmente es bastante difícil de defender este ataque. Por lo tanto, sigo alfil E8 con la idea de darle un defensor a ese casillero que es F7 y además darle un ataque descubierto a la dama. Dama H5. Ahora vemos cómo se empieza a montar el ataque blanco. Este caballo está dispuesto a cambiarse por el alfil para abrir la columna G. Y además ahora el alfil y esta dama están ejerciendo presión mutua sobre este peón que se encuentra en F7. Torre D6. Y la idea de Howell es bastante interesante. Al ofrecer un sacrificio de calidad, si se hubiese jugado, por ejemplo, caballo por D6, entonces C por D6 seguiría. Y las negras recuperan sus peones, de cierta manera no es que los recuperan, sino que arreglan su estructura de peones. Y ahora empiezan a montar un ataque. ¿Por qué decimos que empiezan a montar un ataque? Porque este caballo, este alfil ya no va a ser cambiado. Ya no va a ser tan fácil buscar la ruptura a la que habíamos hablado en la columna G al jugar alfil por caballo. Y ahora que estos peones se encuentran liberados, y sobre todo este peón de 5 es un peón pasado ahora, ¿por qué no existe la posibilidad de jugar una tormenta de peones con D5, C5 y empezar a avanzar estos peones? Y además no olvidemos que este peón que se encuentra en C3 está tocado. Y si este peón es capturado, entonces vamos a tener 3 peones pasados para las negras, que sería compensación, yo diría demasiada compensación por la calidad de menos. Por lo tanto, Carlsen decide no aceptar el sacrificio de la torre, sino que juega torre a B1 atacando la dama. La dama se mueve a C1 atacando el caballo indefenso y Carlsen lo protege con dama G4, que no solo defiende el caballo, sino que además ahora busca ganar, bueno, no ganar una pieza, pero sí busca seguir ejerciendo presión sobre el casillero G7. Podemos ver en un futuro mover esta torre, jugar algo como torre F3 y torre G3 con la idea de ejercer todavía más presión. Siguió rey F8 para sacar al rey de esta columna tan poderosa. Y H3 con la idea de poner al rey más a seguro. En vez de rey F8, otra idea hubiese sido torre C8, que parece una jugada un tanto extraña. Más que nada la idea es proteger este peón que se encuentra en C7 y a torre de C1 poder sacar la dama. Parece un tanto extraña la jugada torre a C8. ¿Qué podemos decir? Realmente parece extraño, pero es la jugada que de hecho fue bastante analizada por los ordenadores después de esta partida. Pero bueno, sigamos nosotros. Rey F8 fue lo que se jugó. H3, de que de cierta manera lo que busca es poner al rey más a seguro, porque como podemos ver este caballo ejerce no ejerce, pero sirve como un bloqueador para este peón que se encuentra en E5, de manera que no va a haber ningún problema para las negras para las blancas en ponerse su rey en un casillero negro. Torre a D8 para doblar torres. Rey H2, dama A4 atacando el alfil. Y Carlsen lo defiende atacando la dama con torre B4. La dama se retira a A3 y tenemos torre B7. Es una jugada un tanto ya declarando las intenciones de ir al ataque, si ya no eran novias. Se ataca al peón que se encuentra doblado en C7 y podemos ver ahora la debilidad que tienen estos dos peones que no se pueden defender mutuamente y necesitan piezas para ser defendidos. Y no olvidemos que Carlsen en cualquier momento puede ganar la calidad con este sacrificio de torre, con ese sacrificio de calidad que había propuesto Howell ahora. Y si tenemos torre por C7,
Entonces después el sacrificio de calidad no le va a servir a las negras, porque no van a poder capturar con su peón para buscar ese ataque del que habíamos hablado, si lo van a tener que capturar con una pieza, y estos dos peones no van a servir para nada. Por lo tanto, torre de 6 a D7 sacando la torre de peligro, dama F3 y dama H y dama A4. Y con dama A4 de cierta manera se contrarresta la idea de dama F3, que era mover el caballo y atacar el peón que se encontraba indefenso en C6. Con dama A4 no solo se defiende este peón, sino que además ahora se ataca el alfil que se encuentra indefenso en C4. Dama E2 protegiendo el alfil, torre E7 y tenemos finalmente el cambio de pieza con caballo por F6. G por F6, abriendo finalmente las líneas y volviendo a doblar peones, de manera que ahora solo tenemos estos dos peones conectados de momento. Veamos la estructura de peones negras, es realmente devastadora. Y yo digo que el peón de menos que tienen las blancas está fuertemente compensado. Dama E3, que es una jugada bastante fuerte, digamos. Obviamente no vale dama ahora por C4, porque seguiría dama dama por H6 jaque, remueve a G8 y torre F3 terminaría la partida, porque o sea, la única amenaza que, o sea, no habría forma de evitar la amenaza de mate, que es torre G3. Por lo tanto, sigo torre de A D7 y dama C5, dando un jaque y además protegiendo el alfil. Y es Howell defiende con torre de 6. Pero es interesante ver si en vez de darle el jaque, Carlsen se hubiese comido el peón. El problema es que ahora que se movió la torre de E7 a D6, ahora el rey puede escaparse para D7. Y realmente las blancas, si bien van a seguir teniendo la iniciativa, realmente perdieron ese ataque tan fulminante que tenían. Por lo tanto es mejor no recuperar el peón de momento y seguir con el ataque que venía tan potente. Por lo tanto, damos C5 jaque. Las negras tapan con torre D6, pero el problema con torre D6 es que se pierde finalmente el peón que se encuentra en C7. Y ahora las blancas recuperan un peón, están dispuestas a ganar otro con torre por A7. Y la idea es bastante sencilla. Tienen su alfil y a su torre combinados en el casillero F7, y además amenaza con llevar la otra torre al ataque con torre F3 y torre G3. Por lo tanto, Howell juega torre G2 con la idea de él ser el que monte un ataque. Una vez que saque a su rey de peligro de esta columna, existe la posibilidad de jugar torre D2 y formar una batería sobre este rey negro, sobre este rey blanco, perdón. Por lo tanto, torre C8, que es una jugada muy fuerte. No es un sacrificio torre, porque si torre por C8, entonces realmente se iría dama por D5 recuperando la torre y con un ataque bastante fuerte. El rey debería moverse, se iría tal vez torre F3 para dar un jaque en, en G3 y la posición estaría colapsando para las negras. Por lo tanto, torre de 8 a D7. Obviamente las negras no quieren cambiar torres. Y alfil E6, otra jugada bastante potente. Y la idea es que si sigue F por E6, entonces sigue F por E6. Y la torre está perdida. Pero, sí, la torre está perdida. Sería rey E7. No vale. Bueno, la torre tiene que defender a su otra torre que se encuentra en D6. Y en caso de torre D8, sencillamente torre por D8 y esta torre está clavada. Por lo tanto, las negras van a terminar perdiendo una de sus dos torres. Podría seguir rey E7, E por D7, alfil por D7 y la posición. Si bien las negras parece que resisten un poco más, realmente yo creo que la posición ya está ganada por las blancas. Torre por F6 sería en este caso incluso una jugada bastante fuerte. Si las negras capturan la torre, entonces se iría dama por torre, recuperan la torre y ganando un peón. Por lo tanto, después de alfil E6, siguió rey E7 para sacar al rey de peligro y de cierta manera aceptando que ya no hay manera de conservar la calidad.
Por lo tanto, alfil por D7, alfil por D7 y torre H8, atacando este peón indefenso que se encuentra en H6. De manera que más adelante va a existir la idea de que el rey negro salga de esta fila y empezar a avanzar estos dos peones, especialmente el peón que se encuentra en H, que va a ser un peón pasado. Por lo tanto, siguió dama D3, torre F3, dama D5 y dama por A7, una jugada bastante potente. ¿Por qué decimos que es una jugada bastante potente? Porque es importante saber qué hubiese pasado, eh, cómo contestan las blancas a esta jugada que es E4, que de cierta manera busca un ataque sobre esta torre y que no es tan fácil de parar. Este peón va a ser el baluarte que van a tener las negras para defender su posición, y además ahora se amenaza con dar un jaque en E5. Sigue dama B8 sin hacerle caso a la amenaza de la torre, porque se amenaza mate con dama D8 jaque mate. Por lo tanto, dama E5 jaque, pero finalmente después de torre G3 las negras tienen que abandonar. No solo porque yo diría casi imposible para el mate, sino más porque están con calidad de menos y no hay manera de realmente remontar la partida. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.